¿Qué sucede cuando un hombre que lo tiene todo conoce a una mujer que lo ha perdido todo? Para Tom Sterling, un titán de la industria con una fortuna que rivaliza con la de un pequeño país, el mundo era su tablero de ajedrez. Las personas en él, meros peones. En la noche más importante de su vida, con un trato de $300 millones en juego, vio a la camarera que atendía su mesa como menos que un peón. Era invisible. Pero un solo acto de crueldad casual estaba a punto de desmoronar su imperio. No tenía idea de que esta mujer invisible tenía la clave de su futuro, un arma secreta escondida a plena vista, lista para cambiarlo todo con unas pocas palabras que él nunca podría entender. El aire en el centro de Manhattan en esa fresca noche de septiembre estaba cargado con el aroma de la ambición y los gases de escape. Para Tom Sterling, CEO de Sterling Innovations, sabía a victoria. A los 38 años, tenía el tipo de atractivo físico esculpido y una reputación implacable que lo hacían aparecer en portadas de revistas y aterrorizaba a sus competidores. No había heredado su imperio. Lo había forjado desde la nada con una mente brillante, una laptop prestada y una ética de trabajo que consumía el sueño y había incinerado su juventud. Su compañía estaba al borde de revolucionar la energía renovable con su tecnología heliostática de próxima generación. Y esa noche era la culminación de 2 años de negociaciones globales incansables. El trato era con el jeque Khaled Al-Jamil, el venerable jefe de la Autoridad de Inversión Real de Arabia Saudita. No se trataba solo de dinero. Los $300 millones eran, por supuesto, transformadores, pero el respaldo del jeque era un sello de aprobación que catapultaría a Sterling Innovations a la estratosfera, silenciando a un coro de escépticos de Wall Street. Un fracaso esa noche sería catastrófico. No se percibiría como un tropiezo, sino como una falla fatal en el liderazgo de Tom. Los buitres siempre estaban rondando. Entró al restaurante Aria, tan exclusivo que no tenía letrero, solo una puerta de roble discretamente monogramada. El interior era una sinfonía de tonos apagados, madera oscura e iluminación empotrada que hacía que cada mesa se sintiera como un mundo privado. El mundo de Tom esa noche consistía en una mesa en la esquina con una vista panorámica de las luces de la ciudad, una vista que ni siquiera notaría. Su equipo ya estaba allí, Robert Vance, su experimentado director financiero, y un joven traductor nervioso llamado Michael. ¿Ya están aquí? La voz de Tom era baja y cortante, sin rodeos. A 5 minutos, respondió Robert, ajustándose la corbata. Tráfico en la FDR. La mirada de Tom recorrió la sala. Su mente era un torbellino de cláusulas contractuales, proyecciones de cambio de divisas y contraargumentos para cualquier objeción que el jeque pudiera plantear. Sus ojos pasaron rápidamente por el personal, moviéndose con eficiencia silenciosa. Los registró como registraría las bisagras bien engrasadas de una puerta, funcionales, presentes e completamente irrelevantes. Una de esas partes funcionales era Isabella Rossi. Para los clientes de Aria, Isabella era un modelo de gracia profesional. Su uniforme era impecable, sus movimientos fluidos y su sonrisa, aunque tenue, siempre estaba lista. Rellenaba los vasos de agua antes de que estuvieran medio vacíos y anticipaba necesidades con una intuición casi sobrenatural. Pero bajo esa fachada pulida había una historia de pérdida profunda. Hace solo 4 años, Isabella no estaba sirviendo mesas en Nueva York. Estudiaba ciencias políticas y literatura comparada en la prestigiosa Universidad de Damasco. Su padre había sido un diplomático célebre, un hombre que creía en construir puentes a través del lenguaje y la cultura. Su hogar en Siria estaba lleno de libros en una docena de idiomas, y el aire vibraba con debates intelectuales. El árabe, su lengua materna, era un idioma de poesía e historia. El francés era el idioma de su educación, y el inglés, el idioma de los asuntos globales. Hablaba los tres con la fluidez sin esfuerzo de una nativa. Entonces llegó la guerra. No llegó con una declaración formal, sino con el lento y aterrador avance del caos que robó amigos, luego vecinos, y finalmente la esperanza misma.
Su mundo, una vez un vibrante tapiz de cultura y promesas, se deshizo en cuestión de meses. Huyeron con nada más que 2 maletas y los fantasmas de la vida que una vez conocieron. Su padre, un hombre de palabras y paz, no sobrevivió al estrés y el dolor del exilio. Su madre, ahora frágil y perseguida por los recuerdos, vivía con ella en un pequeño apartamento en Queens que costaba más que toda su casa en Damasco. El trabajo en Aria era un salvavidas. Era un trabajo agotador y a menudo ingrato, pero pagaba las facturas y los gastos médicos de su madre. Cada noche, se ponía el uniforme y encerraba a la académica, la hija del diplomático, la mujer que alguna vez debatía filosofía mientras tomaba té de menta. Aquí, era solo Isabella, la camarera. Había aprendido a hacerse pequeña, a ser discreta. Había aprendido que en este nuevo mundo, su pasado no importaba. A nadie le importaba que pudiera analizar la poesía sufí del siglo XIII o debatir los matices de los acuerdos comerciales internacionales. Solo les importaba si su bistec estaba a término medio. Esa noche, estaba asignada a la mesa de la esquina. Reconoció a Tom Sterling de las revistas de negocios que su padre solía leer. Vio la tensión enrollada en sus hombros y la agudeza depredadora en sus ojos. Era un hombre acostumbrado a mandar, a que el mundo se doblegara ante su voluntad. Sintió un familiar pinchazo, una mezcla de admiración por su éxito y una profunda nostalgia por un mundo donde ella también tenía un asiento en la mesa, no solo un delantal para servirla. Mientras colocaba los menús encuadernados en cuero en la mesa, Tom ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Simplemente agitó una mano despectiva, un gesto que decía, no eres importante en este momento. Para Isabella, no era nada nuevo. Era solo otro martes. Se retiró a las sombras, una observadora silenciosa, esperando que comenzara la obra. No tenía idea de que estaba a punto de ser lanzada al papel protagónico. El jeque Khaled Al-Jamil y su joven asistente Fahad llegaron con la tranquila gravedad del dinero antiguo y el poder absoluto. El jeque, en sus 60 y tantos años, tenía una barba blanca cuidadosamente recortada y ojos que contenían la sabiduría de 1000 noches en el desierto. Vestía un tobe y gutra tradicionales, un contraste marcado con los elegantes trajes italianos del equipo de Tom. Fahad, su sobrino y protegido, educado en Occidente, era agudo y hablaba inglés con fluidez, pero siempre mostraba un profundo respeto hacia su tío. Se intercambiaron saludos. El traductor, Michael, un joven que parecía desear estar en cualquier otro lugar, facilitó nerviosamente las cortesías iniciales. Tom, forzando una sonrisa que no llegaba a sus ojos, dirigió la conversación hacia los negocios. Jeque Khaled, es un honor. Confío en que las comodidades en el St. Regis sean de su agrado, comenzó Tom, con una voz suave como mármol pulido. Michael tradujo, y el jeque respondió en árabe. La traducción de Michael fue rígida y literal, dice que el hotel es adecuado. Agradece su interés. Isabella, de pie a una distancia respetuosa, se estremeció internamente. El jeque no había dicho adecuado. Sus palabras eran mucho más poéticas. Había usado una frase que se traducía aproximadamente como, proporciona un lugar cómodo desde el cual contemplar su magnífica ciudad. El matiz, la gentileza, se perdió por completo. Era como describir una puesta de sol como el fin del día. La cena avanzó torpemente. Tom, un maestro del salón de juntas, encontraba el ritmo frustrante. Cada punto que hacía debía filtrarse a través de Michael, y las respuestas que regresaban parecían despojadas de toda personalidad e intención. Empujó la carta de vinos hacia el jeque. Quizás una botella de Petrus del 82, un gran año. El jeque Khaled declinó cortésmente con un gesto. Como musulmán devoto, no bebía alcohol. Era un detalle cultural básico, algo que el costoso equipo de preparación de Tom debería haberle inculcado. Fue un pequeño paso en falso, pero en una negociación de esta magnitud, las cosas pequeñas podían fester. Isabella se acercó para tomar el pedido. Buenas noches, caballeros.
¿Están listos para ordenar o desean un momento más?, preguntó, con una voz suave y profesional. Tom, en medio de un pensamiento, frustrado por la comunicación torpe, no la miró. Necesitaremos un minuto. Luego se volvió hacia Robert. Este traductor es un problema. Su timín está mal. Está matando el impulso. Mientras Isabella comenzaba a retirarse, Tom, sin pensar, gesticuló impacientemente por más agua. Su movimiento fue demasiado brusco, demasiado repentino. Derribó su propio vaso, enviando una cascada de agua helada directamente sobre el delantal y los zapatos de Isabella. ¡Ah, maldita sea! Tom contuvo una maldición, su rostro se tensó con molestia, no con preocupación. Miró el charco en el suelo, luego el delantal empapado de ella, como si fuera una pieza de equipo defectuosa. Mis más sinceras disculpas, señor, dijo Isabella de inmediato, con su entrenamiento activándose mientras alcanzaba una servilleta. Tom la despidió con un gesto, su voz goteando con descendencia. Está bien. Solo limpia esto y envía a alguien más, por favor. Necesitamos enfocarnos aquí. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, cada una un pequeño dardo afilado. Envía a alguien más. No solo la estaba despidiendo. La estaba borrando. No veía a una persona empapada, solo un problema que debía eliminarse. El insulto no estaba en el derrame. Estaba en la absoluta falta de humanidad en su reacción. Por un instante fugaz, la máscara pulida de la camarera se deslizó. Un destello de dolor, de orgullo indignado, brilló en sus ojos. Era la mirada de la hija de un diplomático siendo tratada como una sirvienta. Él no lo notó, por supuesto. Ya había vuelto con sus invitados, su mente reenganchándose en la batalla multimillonaria. Isabella sintió un rubor caliente de vergüenza subir por su cuello. Murmuró otra disculpa y caminó rápidamente hacia la cocina, sus zapatos empapados un recordatorio humillante del encuentro. Dentro del santuario humeante y ruidoso de la cocina, se apoyó contra una encimera de acero inoxidable, tomando una profunda respiración para calmar el repentino y feroz temblor en sus manos. Era la crueldad casual lo que más dolía, el completo y absoluto desprecio. En ese momento, no solo había derramado agua sobre ella. Había vertido desprecio sobre la silenciosa dignidad que ella luchaba tanto por mantener cada día. No era un ser humano para él. Era una función, y acababa de fallar. Su gerente, una mujer severa pero justa llamada Clare, vio su expresión. ¿Estás bien, Rosie? ¿La mesa 12 te está dando problemas? No, está bien. Solo un accidente, mintió Isabella, tomando un paño seco. Puedo manejarlo. Se negó a ser expulsada de su puesto por la arrogancia de un hombre rico. Era una cuestión de orgullo. Su padre una vez le dijo, la dignidad es la única posesión que nadie puede quitarte, Isabella. Solo tú puedes entregarla. No la entregaría esa noche. Secándose los zapatos y cambiando su delantal, enderezó la espalda, recompuso sus facciones en una máscara de neutralidad cortés y se preparó para volver al foso de los leones. De vuelta en la mesa, la atmósfera se había vuelto decididamente más fría. Tom, intentando recuperarse del faux pas del vino, lanzó una explicación sobre las especificaciones técnicas de su tecnología de matriz solar. Habló con pasión y precisión, delineando las ganancias de eficiencia, el sistema patentado de almacenamiento de energía y la producción proyectada. Michael, el traductor, estaba luchando por seguir el ritmo. La jerga técnica sobre celdas fotovoltaicas y almacenamiento de energía de sal fundida estaba muy lejos del árabe conversacional simple con el que se sentía cómodo. Comenzó a tartamudear en sus traducciones, volviéndose más cortas, menos confiadas. El jeque Khaled escuchaba pacientemente, acariciando su barba. Después del monólogo de 10 minutos de Tom, el jeque comenzó a hablar. Habló no a Michael, sino directamente a Tom, con una mirada firme e intensa. Habló durante varios minutos en un árabe fluido y complejo.
Su tono era calmado, pero había una corriente de acero subyacente. Todos en la mesa se volvieron hacia Michael. El joven tragó saliva, su rostro palideciendo. Dice que tiene algunas preocupaciones, comenzó Michael, limpiando una gota de sudor de su frente. Está preocupado por el polvo, la arena en el desierto. Tom frunció el ceño. ¿Polvo? Hemos considerado eso. Nuestros sistemas de limpieza automatizados son de última generación. Usan repulsión electrostática y un mínimo de agua, perfectos para el entorno desértico. Dígale eso. Michael transmitió el mensaje, sus palabras torpes y sin convicción. El jeque respondió de inmediato, su voz adquiriendo un tono más agudo. Usó una serie de frases e idiomas profundamente arraigados en la cultura y poesía beduina. Michael parecía completamente perdido. Señor, él está hablando de la lealtad del viento y la memoria de la arena. No entiendo. Es un dialecto muy específico. Robert Vance, el director financiero, se inclinó, su voz un gruñido bajo. ¿Qué quieres decir con que no entiendes? Eres un traductor. No es árabe estándar, susurró Michael frenéticamente. Es poético, metafórico. No puedo darte una traducción literal porque no tendría sentido. El jeque Khaled dejó de hablar y los miró, su silencio más condenatorio que cualquier acusación. Sabía que el chico estaba fallando. Fahad, su sobrino, se movió incómodo en su asiento, con una mirada de profunda preocupación en su rostro. Conocía bien a su tío. Esto era una prueba. El jeque Khaled valoraba no solo los números y la tecnología, sino también la sabiduría, el respeto y la capacidad de entender el corazón de un asunto, no solo su superficie. Estaba probando su profundidad y estaban fallando espectacularmente. La sangre de Tom se heló. Podía sentir que el trato de $300 millones, la culminación del trabajo de su vida, se le escapaba de las manos como arena fina. El impulso no solo estaba muerto. Estaba siendo enterrado vivo. Solo traduce lo que puedas, palabra por palabra, siseo toma Michael. Señor, dijo algo como, un espejo que no puede reflejar todo el cielo es inútil, no importa cuán limpio lo mantengas. Entonces, Fahad, el sobrino, intervino, hablando en un inglés perfecto y sin acento. Señor Sterling, si me permite, las preocupaciones de mi tío no son meramente técnicas. Está hablando del alma del proyecto. Teme que un diseño nacido en un rascacielos de Nueva York no pueda entender verdaderamente la naturaleza del desierto, el viento, la arena. No son solo problemas de ingeniería para él. Son elementos vivos y respirantes de nuestro hogar. Está preguntando si su tecnología respeta la tierra que habitará. Tom quedó desconcertado. Esto era un abismo cultural que no tenía idea de cómo cruzar. Todo su discurso se basaba en datos lógicos y retorno de inversión. Estaba tratando de vender una máquina, pero el jeque intentaba entender su espíritu. El jeque Khaled habló de nuevo, una declaración final tranquila en árabe, y luego colocó sus manos sobre la mesa, un gesto de finalidad. Michael tradujo débilmente, dice que tal vez esta no sea la asociación correcta. El pánico se apoderó de Tom. El trato estaba muerto. Estaba muriendo allí mismo en una noche de martes en un restaurante ridículamente caro, todo por metáforas sobre el viento y la arena. Su imperio se desmoronaba ante sus ojos. La sala parecía cerrarse, el murmullo silencioso de otras mesas sonaba como un rugido en sus oídos. Miró a Robert, que estaba pálido. Miró al jeque, cuya expresión tranquila era una máscara de profunda decepción. Había fallado. Y a pocos pasos de distancia, organizando cubiertos en una mesa adyacente, estaba Isabella. Había escuchado cada palabra. Entendía la poesía. Entendía el dialecto del jeque. Entendía la lealtad del viento y la memoria de la arena. Y entendía, con una claridad escalofriante, que el espejo del que hablaba el jeque no eran los paneles solares.
Era Tom mismo. El corazón de Isabella latía con fuerza contra sus costillas. Cada instinto, cada fibra de su ser, le gritaba que permaneciera invisible. Esta no era su pelea. El hombre en el centro de este desastre era el mismo que la había ignorado, despedido, humillado. ¿Por qué demonios debería ayudarlo? Ayudarlo significaba exponerse, romper la regla cardinal de su trabajo y arriesgarse a un despido inmediato. Perder este trabajo sería devastador para ella y su madre. Observó el rostro de Tom Sterling. La máscara de suprema confianza ahora estaba rota, revelando un miedo crudo y desesperado que ella reconoció. Era la mirada de alguien viendo su mundo desmoronarse. Había visto esa mirada antes en los ojos de su padre mientras empacaban sus vidas en maletas, en los rostros de sus vecinos mientras decían sus últimos adioses. Su mente era un campo de batalla. Un lado, el lado pragmático y herido, instaba a la cautela, déjalo fracasar. ¿Qué merece de ti? Te vio como nada. Déjalo sentir lo que es la nada. Pero otra voz, una voz que sonaba notablemente como la de su padre, hablaba de algo más. Hablaba de puentes. Su padre había dedicado su vida a tender puentes entre divisiones culturales, a usar el lenguaje no como una herramienta, sino como una llave para desbloquear la comprensión y la empatía. Creía que las mayores tragedias ocurrían no por malicia, sino por una falla en escuchar verdaderamente. Y ella estaba escuchando. Entendía lo que Fahad había intentado explicar, pero lo captaba en un nivel más profundo. El jeque no estaba siendo solo poético. Estaba expresando una profunda preocupación ecológica y espiritual. Estaba preguntando si Sterling y Nevashens había considerado los wadis, los cauces secos que se inundan inesperadamente, o el Abob, las tormentas de arena colosales que podían tragarse una ciudad entera. Estaba preguntando si entendían que el desierto no era un lienzo vacío para su tecnología, sino un sistema complejo y antiguo que exigía respeto. La memoria de la arena se refería a las dunas cambiantes que podían enterrar una estructura durante décadas, un fenómeno que requería un conocimiento generacional profundo para predecir. Dejar que el trato fracasara por este malentendido se sentía como una traición a todo lo que su padre representaba. Era una falla de comunión, la misma cosa en la que ella era experta. ¿Podría hacerlo? ¿Podría Isabella Rossi, una camarera con un uniforme prestado, subir a este escenario global? El miedo era inmenso. Su voz podría temblar. Podrían reírse de ella. Clare, su gerente, la despediría en el acto. Volvió a mirar a Tom Sterling. Él ya había perdido. No tenía nada más que perder. Pero ella sí. Ella tenía todo que perder. Entonces, sus ojos se encontraron con los del jeque Khaled. Por un breve instante, su mirada se desvió hacia ella. No había reconocimiento, solo una profunda y cansada tristeza. Era la mirada de un hombre que había viajado medio mundo, esperando encontrar un socio, solo para encontrar un vendedor. Esa mirada lo decidió todo. Tomando una respiración tan profunda que parecía extraída de la médula de sus huesos, Isabella dio un paso adelante, luego otro. El sonido de sus zapatos de trabajo sensatos en el suelo pulido resonó en el silencio tenso que había caído sobre la mesa. Robert Vance la notó primero, con un ceño de molestia frunciendo su frente. No necesitamos nada ahora, dijo secamente. Isabella no lo miró. Miró directamente a Tom Sterling. Señor Sterling, dijo, su voz tranquila pero clara, sin traicionar el terror que sentía por dentro. Perdóneme. Mi nombre es Isabella Rossi. Creo que puedo ayudar. Tom la miró fijamente, su expresión una mezcla de confusión e incredulidad. ¿Ayudar? ¿Ayudar con qué? Te dije que enviaras a alguien más. Estás perdiendo este trato porque no hablas el mismo idioma. Ella lo interrumpió, las palabras saliendo antes de que pudiera detenerlas, y no me refiero al árabe. Su traductor está traduciendo sus palabras, pero no está transmitiendo su significado,
y no puede interpretar el corazón del jeque para usted. Toda la mesa la miró, completamente atónita. Michael, el traductor, parecía horrorizado y aliviado al mismo tiempo. Tom estaba sin palabras. Esta camarera, a la que había empapado con agua y despedido sin pensarlo 2 veces, estaba allí parada dándole una lección sobre diplomacia internacional. La pura audacia era impresionante. ¿Y quién eres tú para? Comenzó, su voz peligrosamente baja. Pero la mirada de Isabella ya se había desplazado. Se volvió hacia el jeque Khaled al-Jamil e inclinó ligeramente la cabeza en un gesto de profundo respeto. Y luego comenzó a hablar. Isabella habló en árabe. Pero no era el árabe titubeante de un libro de texto del traductor. Era el dialecto fluido, melódico y profundamente respetuoso de una hablante nativa altamente educada. Era el idioma de diplomáticos y poetas, impregnado de la cortesía y el matiz que la situación exigía. El efecto fue instantáneo. Los ojos del jeque Khaled, que habían estado velados por la decepción, se abrieron de asombro. Fahad se enderezó de golpe, con la mandíbula floja. Robert Vance y Tom Sterling solo podían mirar, sus mentes luchando por procesar la escena imposible que se desarrollaba ante ellos. Isabella comenzó disculpándose profusamente en árabe por su impertinencia al interrumpir una reunión tan importante. Se presentó no como camarera, sino como la hija de un hombre que había reverenciado la cultura y la sabiduría del jeque desde lejos. Luego abordó las preocupaciones del jeque. Su excelencia, dijo, su voz resonando con una confianza que no sabía que poseía, el hombre ante usted, el señor Sterling, es un hombre de números y cables. Su idioma es el de la eficiencia y el acero. Es un idioma poderoso, pero no es el suyo. Cuando habla de la lealtad del viento, él escucha un problema de ingeniería. No escucha la voz de los genios que nuestras abuelas nos contaron. Cuando habla de la memoria de la arena, él piensa en coeficientes de abrasión, no en las antiguas rutas de caravanas que las dunas han enterrado y revelado durante siglos. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran. El jeque ahora se inclinaba hacia adelante, con toda su atención fija en ella. Asintió lentamente, con un destello de comprensión en sus ojos. Isabella luego giró ligeramente la cabeza, dirigiéndose a Tom en un inglés claro y nítido. Señor Sterling, el jeque Khaled no está cuestionando la durabilidad de su tecnología. Está cuestionando su sabiduría. Está preguntando si ha construido una máquina que luchará contra el desierto o una que vivirá en armonía con él. El espejo que no puede reflejar todo el cielo no es su panel solar. Es su perspectiva. Siente que está tan enfocado en capturar el sol que está ciego al cielo, la tierra y el mundo en el que existen. Tom quedó atónito. Era como si le hubieran arrancado una venda de los ojos. En unas pocas frases, esta mujer había iluminado el vasto y oscuro abismo de malentendidos en el que ni siquiera sabía que estaba parado al borde. No solo había traducido palabras. Había traducido significado, cultura y filosofía. Isabella volvió al jeque. La compañía del señor Sterling ha pasado años estudiando el clima del desierto. Tal vez no ha usado el lenguaje de la poesía para explicarlo. Pero sus ingenieros han mapeado los patrones de viento estacionales, el chamal y el kamsin. Han tenido en cuenta las dunas cambiantes en el diseño de los cimientos, usando anclajes profundos en la tierra inspirados en los sistemas de raíces de los árboles gaf que mantienen unido el desierto. Su sistema de limpieza fue diseñado no para luchar contra la arena, sino para persuadirla gentilmente de irse, como a un invitado que ha prolongado su estancia. Estaba improvisando, conectando los detalles técnicos que había escuchado con las metáforas culturales que el jeque usaba. Estaba construyendo el puente piedra por piedra allí mismo en el silencioso comedor. El error del señor Sterling, continuó, su mirada ahora enfrentando valientemente la de Tom, es que ve el desierto como un recurso para ser conquistado, no como un socio para ser respetado. Pero su creación, la tecnología misma, puede ser más sabia que su creador. Está diseñada para inclinarse ante el sol, coexistir con el viento y resistir la arena.
Es, tal vez, más respetuosa que sus palabras. Concluyó volviéndose una vez más al jeque: pido su perdón por hablar fuera de turno. Pero no podía quedarme de pie y ver a dos grandes hombres de dos grandes culturas fallar en conectarse porque no podían encontrar un idioma común. Inclinó la cabeza nuevamente y dio un paso atrás. Su papel había terminado. El silencio que siguió fue profundo. Ya no era tenso ni incómodo. Estaba lleno de una sensación de asombro. El jeque Khaled miró a Isabella durante un largo momento, su expresión ilegible. Luego, una lenta sonrisa se extendió por su rostro, arrugando las esquinas de sus sabios ojos. Habló, su voz ahora cálida y resonante. Isabella se volvió hacia Tom, su compostura profesional completamente restaurada, aunque su corazón aún latía con fuerza. El jeque dice, tradujo suavemente, que han pasado muchos años desde que conoció a un ingeniero con el alma de un poeta. Le gustaría saber más sobre estos anclajes inspirados en los árboles Gaf. El trato no solo estaba vivo. Había renacido. El resto de la cena se desarrolló en una atmósfera tan radicalmente diferente de su comienzo que parecía un sueño. La tensión opresiva se había evaporado, reemplazada por una corriente de energía intelectual vibrante que fluía directamente desde Isabella. Ya no era un fantasma en el fondo, sino el nexo de toda la conversación. Por un gesto silencioso e insistente del jeque Khaled, trajeron una silla para ella, colocada no en la cabecera de la mesa, sino ligeramente a un lado, una posición que era tanto respetuosa como esencial. Como la de un visir de confianza. Tom observaba, completamente cautivado. Estaba presenciando una clase magistral en diplomacia que ninguna escuela de negocios de la Ivy League podría enseñar. Cuando la conversación giró hacia la huella ambiental del proyecto, el jeque expresó una preocupación nuevamente impregnada de metáforas. Un gran árbol que da sombra pero envenena el pozo debajo no es un regalo para la aldea, afirmó, con los ojos en Tom. Antes de que Tom pudiera lanzarse a defender el procesamiento neutro en agua de su compañía, Isabella levantó suavemente una mano. Tradujo las palabras del jeque, pero añadió una capa de contexto para Tom: no nos está acusando de nada, señor Sterling. Está preguntando por nuestro legado. En su cultura, el valor de un proyecto no se mide solo por su beneficio inmediato, sino por su impacto en la séptima generación por venir. Quiere saber si el pozo seguirá siendo puro para sus tataranietos. Armado con esta profunda comprensión, la respuesta de Tom se transformó. No solo habló de sistemas de filtración y protocolos de reciclaje. Habló de su propio abuelo, un agricultor cuya tierra había sido arruinada por una empresa química río arriba. Y como esa historia familiar fue la razón misma por la que había fundado Sterling Innovations con el principio de energía limpia y sostenible. Habló con una pasión y sinceridad que habían estado ausentes toda la noche. Isabella tradujo su historia, su voz tejiendo su historia personal en la narrativa más amplia de la responsabilidad corporativa, haciéndola resonar con los valores del jeque de familia y legado. Por primera vez, el jeque Khaled vio no solo a un CEO, sino a un hombre. Cuando se recogieron los platos de postre y se sirvió té de menta fragante en vasos tradicionales, el jeque compartió historias de su propia juventud en el desierto de Rab al-Hali, describiendo cómo su tribu podía navegar por las estrellas y el aroma del viento. Era un mundo alejado de la realidad de Tom, con sus cotizaciones bursátiles y reportes trimestrales, y escuchaba con una nueva y humilde sensación de su propia ignorancia. Cuando la velada concluyó, el jeque Khaled se puso de pie. Estrechó la mano de Tom, su agarre firme y su sonrisa genuina. Señor Sterling, tiene una compañía notable, dijo, y la voz de Isabella dio a la traducción un calor que antes había faltado. Su tecnología es impresionante, pero esta noche he aprendido que su mayor activo no son sus patentes ni su maquinaria. Su mirada se desplazó hacia Isabella, y el respeto en sus ojos era absoluto. Es esta joven mujer. Su integridad y sabiduría son más raras que cualquier metal precioso. No solo habla un idioma. Habla la verdad.
Luego se dirigió directamente a Isabella en árabe, su tono suave y paternal: tienes el espíritu de tu padre, pequeña. Honra su nombre. Hizo una ligera inclinación respetuosa de la cabeza antes de que él y un visiblemente impresionado Fahad se marcharan a la noche de Nueva York. Por un largo momento después de que se fueron, los tres, Tom, Robert e Isabella, permanecieron en la mesa. El silencio era inmenso, un vacío dejado por la partida de una presencia tan poderosa. El ruido del restaurante, que había sido un zumbido de fondo apagado, ahora parecía fuerte e intrusivo. Robert Vance, un hombre de números que rara vez se quedaba sin palabras, soltó un suspiro que parecía haber estado conteniendo durante horas. Miró a Isabella, su rostro una máscara de asombro e incredulidad. He estado en este negocio durante 30 años, dijo, su voz temblorosa. He estado en negociaciones en Riad, Tokio y Frankfurt. Nunca, jamás, he visto algo como lo que hiciste esta noche. No solo salvaste el trato. Lo elevaste. Lo convertiste en algo más. Gracias no es una palabra lo suficientemente grande, pero es todo lo que tengo. Isabella, con su compostura como un escudo contra los vertiginosos eventos, simplemente inclinó la cabeza. Me alegra haber podido ser de ayuda, señor Vance. Robert asintió, recogió su maletín y, con una última mirada de aprecio a Isabella y una mirada interrogativa a su jefe, se excusó silenciosamente. Sabía que este era un momento que no requería su presencia. Ahora estaban verdaderamente solos. La mesa, llena de los restos de una comida de 4 platos, parecía un campo de batalla después de que se firmara la tregua. Tom no habló. Se levantó de su silla y caminó lentamente hacia la enorme ventana de cristal. Dándole la espalda, miró el tapiz brillante de la ciudad, una vista que normalmente lo llenaba de una sensación de propiedad y poder. Esa noche, lo hacía sentir pequeño. Cada luz representaba una vida, una historia, un universo de experiencias que él desconocía. Había construido su imperio dominando sistemas, prediciendo mercados y superando a sus rivales. Trataba la vida como un algoritmo complejo para resolver. Pero Isabella, ella la entendía como un poema para sentir. Su mundo entero era de puntos de datos en blanco y negro. Ella le había revelado un espectro infinito de colores que nunca supo que existían. Su mente retrocedió no a sus éxitos, sino a un recuerdo doloroso enterrado. Tenía 22 años, recién salido de la universidad con un prototipo que había construido en su garaje. Estaba en la oficina de un capitalista de riesgo en Silicon Valley, con las manos temblando mientras daba su presentación. El VC, un hombre de inmensa riqueza e influencia, tomó una llamada en medio de su discurso, luego miró su reloj 3 veces. Al final, miró las zapatillas gastadas de Tom y su traje barato, y dijo, buena idea, pequeño, pero no eres uno de los nuestros. Regresa cuando aprendas a parecerlo. El rechazo había sido tan casual, tan absolutamente devastador. Había encendido un fuego de ambición en él. Pero también había forjado una armadura de arrogancia alrededor de su corazón. Había jurado que nunca volvería a ser ese chico indefenso. Y esa noche, se había convertido en ese capitalista de riesgo. Había mirado el uniforme de Isabella, no la mente brillante dentro de él. Había juzgado su posición, no su sustancia. La vergüenza de eso era un peso físico que presionaba su pecho. Finalmente, se dio la vuelta. Las líneas duras de su rostro se suavizaron por la tenue luz, y sus ojos, normalmente ardientes de intensidad, tenían una profunda y perturbada vulnerabilidad. Señorita Rossi, Isabella, comenzó, su voz tranquila, despojada de toda su resonancia dominante de la sala de juntas. Necesito disculparme contigo, y necesito hacerlo correctamente. Lo que hice antes esta noche, derramar el agua, fue un accidente torpe. Pero mi reacción, esa fue una elección. Fue un momento de crueldad deliberada. Te despedí. Te hice sentir invisible porque era más fácil que reconocer mi propia frustración. Fue arrogante.
Fue ignorante. Y fue imperdonable. No hay excusa para ello. Lo siento profundamente. La disculpa fue tan específica, tan profundamente autoconsciente, que la desarmó. Había esperado un lo siento por lo de antes superficial. Esto era una confesión. Vio que la disculpa no era para su beneficio, sino para el de él. Era un hombre intentando reconciliarse con una parte de su carácter que ya no soportaba mirar. Gracias, señor Sterling, dijo, su voz calmada. Acepto su disculpa. Por favor, llámame Tom, dijo, sacudiendo la cabeza. Y una disculpa son solo palabras. No cambia nada de lo que pasó, lo que posees. Esta capacidad de ver el mundo a través de los ojos de otras personas, de entender el corazón detrás de las palabras. Es una forma de genialidad. Y casi la tiré a la basura. Caminó de regreso a la mesa, sus movimientos deliberados, su enfoque completamente en ella. He pasado la última hora dándome cuenta de que Sterling Innovations tiene una vulnerabilidad catastrófica. Tenemos los mejores ingenieros, los mejores analistas, la mejor tecnología del mundo, pero no tenemos sabiduría. Somos ciegos y sordos a las culturas con las que queremos trabajar. Eso termina esta noche. Se apoyó contra la mesa, su expresión de feroz intensidad. No te estoy ofreciendo un bono o un regalo de agradecimiento. Te estoy ofreciendo un puesto, un rol ejecutivo senior. Estoy creando un nuevo departamento, efectivo de inmediato, el Departamento de Relaciones Internacionales y Estrategia Cultural. Tú serías su primera directora. Reportarías directamente a mí. Construirías tu propio equipo, establecerías tu propio presupuesto, y tu primera tarea sería cambiar fundamentalmente la forma en que esta compañía ve el mundo. Tu salario será lo que pidas. Ni siquiera lo negociaré. La escala de la oferta era vertiginosa. Era una nave espacial hacia una vida diferente, una vida que pensó que había perdido para siempre, la académica, la diplomática, la mujer del mundo. Él le estaba ofreciendo la oportunidad de ser todas esas cosas de nuevo. Una ola de emoción, una esperanza tan feroz que era dolorosa, la inundó. Pero su pasado también le había enseñado a ser cautelosa con los giros repentinos de la fortuna, con los hombres poderosos y sus grandes gestos. Mantuvo su mirada, la suya firme y clara. Señor Sterling, Tom, esa es una oferta extraordinaria, pero debo ser honesta contigo. ¿Por qué haces esto? ¿Es tu manera de aliviar una conciencia culpable? ¿Me estás ofreciendo este trabajo porque sientes lástima por mí o porque quieres arreglar el desastre que hiciste esta noche? Era un desafío directo, una prueba. ¿Era esto un acto de compasión o un acto de estrategia? Tom ni siquiera parpadeó. Una sonrisa humilde tocó sus labios. Hace una hora, mi motivo habría sido la culpa. Absolutamente. Habría sido una forma costosa de dormir por la noche. Pero después de verte convertir un trato muerto en una verdadera asociación, después de darme cuenta de que viste una verdad que todo mi equipo multimillonario pasó por alto, ahora mi motivo es puro interés egoísta. Acabas de mostrarme que estoy intentando ganar un juego de ajedrez y tú eres la única persona en la sala que sabe cómo jugar. Mi compañía no puede tener éxito a escala global sin alguien como tú. No te estoy ofreciendo este trabajo para ser una buena persona. Te lo ofrezco porque soy un buen CEO y reconozco un activo invaluable cuando lo veo. Te necesito. Mi compañía te necesita. Su cruda honestidad era más convincente que cualquier promesa florida. Esto no era una limosna. Era un reconocimiento de su poder. Justo cuando el peso de sus palabras se asentaba entre ellos, su teléfono emitió un suave zumbido en la mesa. Lo miró, esperando una actualización del mercado o un correo de su equipo legal. Sus ojos se abrieron ligeramente mientras leía el mensaje de texto. Una lenta e incrédula sonrisa se extendió por su rostro. La primera sonrisa verdaderamente genuina que ella había visto en él. Sin decir una palabra, giró la pantalla hacia ella. Era de Fahd.
El mensaje decía, el jeque Caleb quedó profundamente impresionado. Tiene una condición final para el trato. Insiste en que la señorita Rossi sea nombrada como la enlace oficial del proyecto para Sterling Innovations. Dice que su presencia garantiza que el alma del proyecto será honrada. El trato es suyo si acepta. Felicitaciones. Tom levantó la vista del teléfono, sus ojos encontrándose con los de ella, un nuevo respeto brillando en ellos. Entonces, parece que ya no es solo mi oferta, dijo, su voz un murmullo bajo que cargaba el peso de un nuevo mundo de posibilidades. Ahora es una obligación contractual de un fondo soberano de riqueza. La primera orden de negocios para la nueva directora. ¿Qué dices, señorita Rossi? ¿Estás lista para gestionar un trato de $300 millones? El trayecto en taxi desde la jaula dorada de Aria en Manhattan hasta las tranquilas calles bordeadas de árboles de su vecindario en Queens se sintió como viajar entre universos paralelos. Isabella estaba sentada en la parte trasera, las luces de la ciudad deslizándose por la ventana mientras el conductor navegaba por el puente. En sus manos, sostenía una simple tarjeta de presentación que Tom le había dado, con su número de celular personal escrito en la parte trasera. Se sentía más pesada que un lingote de oro, un vínculo tangible con la realidad imposible que ahora enfrentaba. El aroma del perfume caro en su uniforme se mezclaba con el leve y familiar olor a comida callejera y hojas de otoño de su propio vecindario. El contraste era profundo. Hace una hora, ella era el eje de un trato internacional de $300 millones. Ahora estaba calculando si tenía suficiente efectivo para la tarifa del taxi o si tendría que usar la tarjeta de crédito de emergencia. Entró en el pequeño apartamento del segundo piso que compartía con su madre. El aire estaba lleno del reconfortante aroma de cardamomo y libros antiguos. Su madre, Amara, estaba dormida en su sillón, con una novela descansando en su regazo. El televisor estaba encendido, con el volumen bajo, proyectando sombras parpadeantes en su rostro, grabando líneas de preocupación que ni siquiera el sueño podía borrar. Verla así, tan frágil y tan lejos de la mujer vibrante y confiada que había recibido embajadores en su hogar en Damasco, solidificó algo en el corazón de Isabella. Esto no se trataba solo de reclamar su propio futuro. Se trataba de restaurar la paz de su madre. La despertó suavemente. Mamá, estoy en casa. Los ojos de Amara se abrieron lentamente. Isabella, querida, es muy tarde. ¿Fue una noche difícil? Isabella se sentó en el otomano a los pies de su madre, una posición que no había tomado desde que era niña. La más difícil, dijo, su voz temblando ligeramente. Y la más increíble. Durante la siguiente hora, relató toda la historia. No omitió nada, la arrogancia cortante de Tom, la humillación del agua derramada, el rostro aterrado del traductor, las metáforas poéticas del jeque sobre el desierto. Describió el terror que sintió al dar un paso adelante, las palabras de su padre resonando en su mente. Y finalmente, le habló de la oferta imposible y la sorprendente condición del jeque. Amara escuchó, con las manos entrelazadas sobre su corazón, su expresión pasando de la ira por el insulto inicial a la sorpresa y finalmente a un orgullo profundo y radiante que parecía suavizar las líneas cansadas de su rostro. Las lágrimas brotaron en sus ojos, no de tristeza, sino de una alegría profunda. Cuando Isabella terminó, Amara extendió la mano y acunó el rostro de su hija en sus manos. Cuando tu padre era un joven agregado, comenzó, su voz un suave árabe melódico, estaba en una negociación tensa sobre derechos de agua. La otra parte estaba enojada, desconfiada. Todos gritaban. Tu padre no dijo nada. Simplemente le pidió al negociador principal que le contara sobre el camello favorito de su abuelo. Amara sonrió ante el recuerdo. El hombre quedó sorprendido, pero contó la historia. Y en esa historia de un animal querido, tu padre encontró un valor compartido, un amor por el legado, por las cosas que sostienen la vida. Construyó su puente desde allí. Miró profundamente a los ojos de Isabella. Esta noche,
no solo encontraste un idioma común. Encontraste su camello, Isabella. Encontraste el corazón. Tu padre, estaría tan orgulloso. No del dinero, no del título. Estaría orgulloso porque elegiste la comprensión sobre la ira. Construiste un puente, hija mía. Debes cruzarlo. Eso fue toda la confirmación que Isabella necesitaba. Pero no lo cruzaría como una suplicante. Lo cruzaría como una igual. No durmió esa noche. Alimentada por café y una vida de ambición reprimida, se sentó en su pequeña mesa de cocina y redactó un memorando de aceptación de 2 páginas. Era un documento de audacia y brillantez estratégica impresionantes. Aceptó el puesto de directora ejecutiva, pero propuso un cambio de título a jefa de cultura, un rol con autoridad de nivel suite. Detalló un plan de 90 días que incluía una revisión de arriba hacia abajo de todas las comunicaciones internacionales y protocolos de capacitación. Detalló el mandato para su nuevo departamento, estableciendo explícitamente una política de contratación que priorizaría a candidatos calificados de comunidades de inmigrantes y refugiados. Aprovechando su experiencia global de primera mano. Propuso formalmente el establecimiento de la Fundación Sterling para Nuevos Americanos, que se financiaría con un 0.5% anual de todas las ganancias de los tratos que su departamento facilitara, la cual se asociaría con organizaciones sin fines de lucro para ayudar a refugiados capacitados a obtener el reconocimiento de sus credenciales extranjeras en los Estados Unidos. Finalmente, incluyó una sección sobre inmersión ejecutiva, que requería que todos los vicepresidentes senior y el propio Tom completaran 40 horas de capacitación en sensibilidad cultural y lenguaje dentro de los primeros 6 meses. Envió el documento por correo electrónico a las 4:15 de la mañana con el asunto términos de aceptación. Tom lo recibió en su teléfono mientras miraba por la ventana de su apartamento en el ático, tampoco habiendo dormido. Lo leyó una vez, luego 2. No sintió enojo ni ofensa por su audacia. Sintió una descarga de puro y genuino respeto. Esto no era una lista de demandas de una camarera agradecida. Era la primera directiva estratégica de su nueva jefa de cultura. Era brillante, basada en principios y exactamente lo que la compañía necesitaba. Respondió en menos de 5 minutos. Su respuesta fue solo 5 palabras: acepto todos los términos. Bienvenida. Su primer día en Sterling Innovations se sintió como pisar un planeta diferente. El vestíbulo era una catedral de vidrio y acero, el aire zumbando con una eficiencia silenciosa y despiadada. Recordó haber estado en este mismo vestíbulo meses atrás, con su currículum para un puesto de limpieza en la mano. Solo para que un guardia de seguridad despectivo le dijera que estaba sobrecualificada y que probara con una agencia temporal. Hoy, ese mismo guardia se puso en posición de atención y la dejó pasar al ascensor ejecutivo con un respetuoso buenos días, señorita Rossi. El piso 50 era un mundo de alfombras silenciosas y vistas panorámicas. Mientras Tom la presentaba al personal senior, podía sentir sus miradas, una mezcla de curiosidad cruda, escepticismo y una saludable dosis de miedo. La leyenda de la cena en Aria ya se había extendido por el rumor corporativo. Veían a una joven mujer serena con un traje simple pero elegante, pero sabían que ella ejercía una influencia que había doblegado a su temido CEO y salvado el mayor trato de la compañía. La presentación de Tom fue breve y directa: esta es Isabella Rossi, nuestra nueva jefa de cultura. Tiene mi apoyo total e incondicional. Su departamento es crítico para nuestro futuro. Escúchenla. Su primera reunión 1 a 1 fue en su oficina. Era un espacio minimalista vasto que parecía más una galería de arte que un espacio de trabajo. Tom le hizo un gesto para que se sentara, pero él permaneció de pie, mirando por la ventana en una pose que ahora le era familiar. Tengo una confesión, dijo sin volverse. Empecé a tomar clases de árabe esta mañana. Mi tutor dice que tengo el peor acento que ha escuchado nunca. Isabella permitió una pequeña sonrisa. Es un idioma difícil, Tom. Ese no es el punto,
dijo, finalmente volviéndose para enfrentarla. El punto es que, por primera vez en 10 años, soy un principiante en algo. Estoy incómodo. Estoy fuera de mi elemento. Es exactamente donde necesito estar. Esa es la primera cosa que ya me has enseñado. Deslizó una tarjeta de seguridad negra por el escritorio. Tu oficina está al lado de la mía. Empecemos a trabajar. Isabella no solo comenzó a trabajar. Inició una revolución. Sus primeras contrataciones fueron un exprofesor de economía de Venezuela que había estado manejando para Uber, un ingeniero de software de Nigeria que había estado trabajando en comercio minorista y un gurú de marketing de Ucrania que había estado sirviendo mesas junto a ella. Eran brillantes, hambrientos y veían el mundo con una perspectiva que a Sterling Innovations le faltaba desesperadamente. La asociación entre Isabella y Tom se convirtió en el nuevo motor de la compañía. No era un romance. Era algo mucho más raro y poderoso, una simbiosis de visión y sabiduría. Él era la fuerza imparable. Ella era el objeto inamovible de principios que lo guiaba. Ella desafiaba sus cronogramas agresivos, forzándolo a ver el costo humano, mientras él la empujaba a pensar en grande, a aplicar sus habilidades diplomáticas a escala global. 6 meses después de que comenzó, mientras estaba de pie mirando por la ventana de su propia oficina en la esquina, vio a Tom al otro lado de la partición de vidrio, luchando con una videollamada con su tutor de árabe. Él levantó la vista, encontró su mirada y dio un encogimiento de hombros frustrado pero de buen humor. En ese momento, Isabella entendió toda la magnitud de lo que había pasado. El mundo vería una historia de un multimillonario que le había dado a una camarera una oportunidad de cuento de hadas. Pero ella sabía que la verdad era mucho más compleja. Tom Sterling no la había salvado de una vida de servidumbre. Le había dado una plataforma, pero ella la había aprovechado en sus propios términos. La verdadera salvación esa noche en Aria había sido la de él. Ella lo había salvado de la prisión dorada de su propia arrogancia, de la ceguera que viene con el poder desenfrenado. Había sostenido un espejo, y en lugar de retroceder, él había sido lo suficientemente valiente como para mirar realmente su propio reflejo. Al salvarlo, ella finalmente se había reclamado a sí misma, convirtiéndose en la mujer que su padre siempre la había criado para ser, una constructora de puentes sobre una base de su propia creación. La historia de Tom e Isabella nos recuerda que los activos más valiosos que tenemos no están cotizados en ninguna bolsa de valores. Son la empatía, la comprensión y el coraje de ver la humanidad en todos, sin importar su posición en la vida. Todos tenemos un idioma oculto, una habilidad única, una historia que es invisible para el mundo hasta que se nos da la oportunidad de hablar. Esta historia no es solo sobre una camarera y un CEO. Es sobre el increíble potencial desaprovechado que existe a nuestro alrededor, esperando en las sombras por un solo momento de conexión. Si esta historia te conmovió y te recordó el poder de mirar más allá de las primeras impresiones, por favor, tómate un momento para dar me gusta. Comparte este video con alguien que necesite escucharlo. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias de la vida real que inspiran y demuestran que, a veces, la persona más poderosa